Ya, y recemos como de costumbre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas como también, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Eh, Ese líbranos del mal, no hay que olvidarse que, de acuerdo al documento que les mandé hace 2 clases atrás de cómo la reconstrucción del Padre Nuestro original, ¿se acuerdan ustedes? Hay bastante unanimidad en este momento, que no es librarnos del mal como librándonos de las catástrofes o algo así, sino que es librarnos del maligno. O sea, tiene un significado ligeramente distinto. Bien, vamos a la clase de hoy. Hoy día, la primera cosa que vamos a ver son 2 cartas de la segunda escuela, de la primera escuela de Pablo, o sea, de Pablo II, que es la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. Ya nosotros vimos en la clase pasada qué significaba eso de las diferentes escuelas de Pablo y qué características principales tenía cada una, en fin, ya vimos todo eso. Pero la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios son 2 cartas muy importantes en el cristianismo, porque tocan temas muy interesantes que no eran conocidos antes de estas cartas, o por lo menos no estaban transmitidos. Seguramente sí eran conocidos de una forma tradicional, de tradición oral, qué sé yo, etc. Veamos un poco primero el contexto de la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses, por el ambiente que describe, evidentemente se escribió después de la muerte de Pablo. Entendemos que la muerte de Pablo ha sido entre el 60 y el 65, junto con San Pedro. Esta debe ser más o menos del año 70, pero conserva mucho el lenguaje paulino todavía. O sea, se nota ahí que quienes dirigían esta comunidad de discípulos de San Pablo eran aquellos que habían sido sus discípulos más inmediatos, ¿no? E incluso el lenguaje muy parecido, la forma de expresión es muy parecida, qué sé yo, etc. Se supone, por la firma que sale al final en la carta, en algunos manuscritos, que habría sido escrita por Timoteo. Eso es suposición, no tenemos idea, pero podría ser. El lenguaje es más o menos parecido de otras cartas que firmaron Pablo y Timoteo, como la primera tesalonicense. Ahora, es una carta un poco polémica, en que está escrita contra gente que predica una doctrina desviada. Y en particular hace uso, la explica como algo bien interesante, porque dice que en Colosas se hablaba mucho de que el mundo estaba bajo el dominio de algunas potencias cósmicas, que los llaman tronos, príncipes, dominaciones y potestades. Si ustedes son contemporáneos a mí, o sea, ya son de alguna edad cuyo número es mayor que 2, o sea, no es ni de la segunda ni de la primera. Ustedes se acordarán del prefacio de la antigua misa, ¿eh? La misa, digamos, anterior al concilio, que decía algo más o menos así: verdaderamente digno y justo, equitativo, saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, por Jesucristo nuestro Señor, por el cual los ángeles alaban tu majestad, los tronos y las dominaciones las adoran, las potestades le temen, los cielos y las virtudes de los cielos y los bienaventurados serafines con recíproca alegría la celebran, etcétera. Y hablaban de la milicia del ejército celestial, te ensalzamos diciendo humildemente, santo, santo, santo. Bueno, de aquí viene todo eso de los tronos, dominaciones, potestades, de la milicia del ejército celestial, qué sé yo.
viene de la carta a los colosenses. ¿Por qué? Porque parece que en Colosas se hablaba mucho de esto religiosamente, o sea, que había potencias cósmicas, que eran los tronos, potestades, dominaciones, qué sé yo, etcétera, príncipes, que eran una especie como de dioses familiares. Aquí voy a leer algunos textos de una teóloga judía muy buena que estudiaba el Nuevo Testamento, que tiene uno de los mejores libros sobre la teología de San Pablo que se han escrito modernamente. Ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía. Está en castellano, o sea, lo escribió en inglés, pero está traducido al castellano, y está editado por una editorial católica, y es muy bueno. Se llama Paula Fredriksen. Y ella explica cómo era la cultura de los dioses familiares o los dioses tribales en esa época, en el mundo greco-romano y pagano en general. Como que existían dos categorías de dioses en esa época. Los dioses universales, oficiales, o como se llamaran, qué sé yo, Zeus, Apolo, en la parte griega, ¿no es cierto? Y que después tuvieron nombres romanos, como Júpiter, qué sé yo, cosas por el Saturno, etc. Y son como los dioses universales. Pero cada tribu, cada ciudad o cada familia incluso tenían dioses, lo que se llamaban dioses menores. Y esos eran producto de tradiciones locales o familiares o tribales. En el caso que fueran tradiciones familiares o tribales, podían ser también ciertos antepasados muy notables que hubiera tenido esa tribu, o hubiera tenido esa familia, o hubiera vivido en esa ciudad o en ese pueblo, ese pueblito, que pasaron a ser categoría primero de semidioses, o dioses menores, qué sé yo. Y eso es lo que nos dice Fredriksen, Paula Fredriksen. En la época grecorromana, los dioses estaban en todas partes, no solo en los edificios públicos y privados de los antiguos municipios, sino también en las insignias de los cargos, los estandartes militares, los juramentos, los contratos, en bendiciones, qué sé yo, y el currículum de los educandos. Era imposible, dice, vivir en una ciudad grecorromana sin vivir con sus dioses. Estos dioses particulares o dioses menores, que podemos llamar, eran la preocupación particular de una etnia o de una familia o de un pueblito o una de ciudad. Y en el fondo reflejaban una noción de sangre compartida. O sea, eran los dioses de la familia, o eran los dioses del pueblito, o de la tribu, ¿no? O de la ciudad, qué sé yo, etc. Y por lo tanto, por el hecho de ser una noción consanguínea, digámoslo así, se adquiría en el nacimiento. Y existía todo un protocolo para mantener y salvaguardar la buena voluntad de esos dioses familiares. Y eran reglas heredadas que se establecían para mostrar respeto, lealtad, ya sea a sus dioses o a los que, digamos, veneraban o adoraban a esos dioses en un grupo humano. No era solamente adorarlos a los dioses, sino que respetando a esos dioses tribales o familiares o del pueblito, en el fondo se respetaba también a la comunidad que adhería a esas divinidades, ya fuera la familia, ya fuera el pueblito, ya fuera la tribu. Entonces, ¿qué pasaba? Y ahí se causaba este problema. ¿Qué pasaba? Que si un grupo de esa tribu o de esa familia o de esa pueblito se convertía al cristianismo, dejaba de respetar a esos dioses, de venerarlos, porque decía, no, si Dios es uno solo, uno, punto. Entonces era pésimamente mal mirado, porque se consideraba una especie de traición
pero familiar, ¿no? Una traición a la tribu, una traición al pueblito, ¿no? Y si tocaba la mala suerte, ¿no? Que por razones cualquiera venía una cierta desgracia a esa familia, o a esa tribu, o a ese pueblito, ¿no? Se echaba la culpa que eso era porque los dioses de esa tribu, pueblito o familia estaban enojados porque un grupo de esa familia, tribu o pueblito había dejado de venerarlos y de respetar sus tradiciones antiguas. Entonces eso traía mucho recelo al cristianismo. No sé si me explico, ¿no? Es una cosa, por eso que en esa época la lealtad a la tribu y a la familia y al pueblito, qué sé yo, etcétera, era algo considerado vital. El que no era leal a su familia, a su tribu, a su pueblito, qué sé yo, a sus tradiciones más básicas, era considerado ya el tipo más perverso de la creación, porque era no respetar la consanguinidad. Hoy día ese respeto a la gran familia se ha perdido, digamos. Ustedes ven que la familia cada vez es la familia nuclear, ¿no? Padre, madre, hijo. Bueno, cuando yo era chico, la familia era más abuelos, más tíos, más primos, más... Era fácilmente una cena familiar, se juntaban 70 personas. Hoy día, con buena suerte, una cena familiar, dejemos a un lado la pandemia y el aforo, digamos, se juntan los padres, los hijos, los nietos y los abuelos que están vivos y nada más. Entonces, en la época que estamos hablando, no. Y eso era bastante lógico, por una razón muy simple, porque no existía seguridad social de ningún tipo. Entonces, el apoyo a los más débiles era la tribu, era la familia. Por eso que se consideraba el que no era leal con esa tribu o con esa familia, se consideraba que era ya la persona más culpable, ¿no? Que podía existir en la sociedad. Entonces, bueno, eso trajo ese problema para los cristianos. Empezaron a decir, oye, tú, a nuestro Dios de la familia, qué sé yo, cómo se llamará, tú no lo veneras y no lo respetas, por lo tanto está enojado. Y por lo tanto a nuestra familia le está yendo mal. O sea, hay sequía, no, podemos, no recogemos suficiente alimento. ¿Y por qué? Por eso. ¿Ah? Nuestros antepasados, que el deidificado, poderlo decir, ¿ah? Está enojado. Está enojado porque tú no lo respetas. Ahora, ¿de qué año estamos hablando? Bueno, del año 70 después de Cristo, cuando se escribió esta carta. Pero era común eso, y era independiente de cuál fuera la mitología superior, digamos. Esta visión del Dios privado, del Dios familiar, del Dios de la tribu, etc., era tanto en los persas, como en los griegos, como en los romanos, como en los egipcios, como en todos. Porque era la forma de respetarse entre ellos, los más cercanos, y darse ayuda social que no existía en esa época. Bueno, ¿qué es lo que hace el autor de la carta a los colosenses? Bueno, usando el esquema absolutamente paulino, dice, no lucha contra eso. Si ustedes se acuerdan, en la carta a Filemón, la forma en que Pablo arregló el problema de la esclavitud es muy típica de él. No es empezar a protestar contra la esclavitud, porque era imposible, porque la fuerza del Imperio Romano se basaba en mantener como esclavos a todos los pueblos que dominaba. Entonces, eso iba a ser alta traición y no, y no iba a ser aceptado por ninguna parte. Entonces, ¿cuál es la solución de Pablo cuando le dice a Filemón y a Onésimo? Ya, no se preocupen, tú eres el amo y tú eres el esclavo, pero trátense como hermanos en este sentido tribal que estamos hablando ahora.
o sea, hermanos, hijos de la misma sangre. Y ahí se arregla el problema. Da lo mismo que tú seas el amo, da lo mismo que tú seas el esclavo, no importa. Si se tratan como hermanos, ¿vale? Es decir, tienen ambos la misma categoría porque son de la misma tribu, son hijos de la misma madre, se acabó el problema. Bueno, y aquí el autor de la carta a los Colosenses, supuestamente Timoteo, no sabemos si es cierto o no, pero usa exactamente el mismo esquema. Ya, no se preocupen, no vamos a pelear por eso. Puede existir efectivamente gente en la esfera celestial que tiene a cargo el proteger a esta familia, a esta tribu, a este pueblito, qué sé yo, etc. Pero no son dioses, son ángeles. Son seres creados por Dios. El Dios es el único. Estos son ángeles que efectivamente están apoyando a una familia, apoyando a un pueblito o apoyando a una tribu. Y ustedes los pueden venerar, no adorar, venerar. Y pueden rezarles para que los ayuden, sí, porque son ángeles. Y de aquí viene la teología de los ángeles custodios, viene la teología que hablábamos aquí del prefacio de la misa preconciliar, verdaderamente es digno, justo, equitativo, saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor Santo, Padre Omnipotente y eterno Dios, por Jesucristo nuestro Señor, por el cual los ángeles alaban tu majestad, los tronos y las dominaciones las adoran, las potestades les temen, los cielos y las virtudes de los cielos. Todos estos son los dioses menores que hablaba la carta a los Colosenses. Y los bienaventurados serafines con recíproca alegría la celebran. Te suplicamos, Señor, que reciba nuestros cánticos unidos a los suyos, cuando con toda la milicia del ejército celestial te ensalzamos diciendo humildemente, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, etc. O sea, de aquí viene. Y igual también la teología de los ángeles custodios, del ángel custodio, que es lo mismo, o sea, uno le puede rezar, no lo puede adorar, obviamente, le puede rezar para que le ayude, etcétera, 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 etcétera. Viene de esta forma que tenía en el mundo general, no solamente en Colosas, de ver estos seres celestiales que le llamaban dioses o semidioses algunas veces, que normalmente estaban relacionados con sus antepasados o cosas por el estilo, que eran los que protegían ya fuera a una familia o una tribu o un pueblito, etc. O sea, resuelve este problema de una forma muy paulina, exactamente igual como lo había resuelto para el caso de la esclavitud Pablo original. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto, que es muy importante de la carta a los Colosenses y que también lo toma la carta a los Efesios, porque es bien curioso en estas dos cartas, ¿no? Parece ser como que el autor de la carta a los Efesios, que pudiera ser el mismo de la carta a los Colosenses, se dio cuenta que su argumento sobre lo que vamos a hablar ahora estaba bueno, pero no era suficiente. Entonces lo amplió en la carta a los Efesios. O sea, la carta a los Efesios es como una ampliación a la segunda temática de la carta a los Colosenses. Y vamos a ver cuál es esta segunda temática. Esto ya tiene una trascendencia teológica, yo diría, mucho mayor. La carta a los Colosenses, después del saludo, tiene un himno. Ustedes se acuerdan del himno de la carta a los Filipenses, que es tan importante, que es el himno antiguo, en que se habla de el credo, y él le llamaba que era el credo de Pablo. Bueno, aquí parte también con un himno. No sabemos cuán antiguo sea, pero más o menos por el tenor se ve claro que debe ser de la época de por lo menos de Pablo I, que lo toma aquí el autor de esta carta. Y un himno muy bonito, muy interesante, que lo vamos a estudiar un poco ahora. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice este himno? Cristo es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque por él fue creado todo, en el cielo y la tierra,
lo visible y lo invisible, majestades, señorío, autoridad y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Esta es la primera parte. Después vamos a seguir para la segunda parte. Bueno, aquí hay varias cosas que son bien interesantes, porque el sujeto es Cristo, no es Dios, es Cristo. Es la imagen del Dios invisible, ahí está clarísimo. Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo manifestado hacia nosotros en la imagen del Dios invisible. ¿Y cuál es el Cristo manifestado hacia nosotros que es la imagen del Dios invisible? Cristo encarnado. Porque antes que se encarnara no era una imagen hacia nosotros, no vivía con nosotros, no lo podíamos ver. Entonces, Cristo es imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. Vale decir, esa encarnación de Cristo, esa posibilidad de encarnación, es primogénita en toda la creación, o sea, es del momento de la creación misma. Porque por Él fue creado todo, o sea, Él creó todo y para Él, en el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, majestad, señoría, autoridad y potestad. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Bueno, eso es lo que se llama la teología del primado de Cristo, que tiene muchas, muchas, muchas repercusiones que vamos a verlas ahora. La primera repercusión es que echa abajo totalmente lo que vimos, ¿no es cierto?, cuando vimos a Pablo I, Pablo original, de esa famosa teoría de Anselmo de Canterbury, en que decía, ¿por qué se encarnó Cristo? ¿Se acuerdan que lo vimos? Y la solución de él es que Cristo se había encarnado para satisfacer el honor ofendido de Dios Padre con el pecado de Adán y Eva. Y termina, y ese tratadito que hace se llama ¿Por qué se encarnó Cristo? ¿Por qué cur Deus homo? ¿Por qué se encarnó Cristo? Y terminaba diciendo de que si Adán no hubiera pecado, Cristo nunca se hubiera encarnado. Cosa que contradice abiertamente esto, y además tiene una repercusión que a mí me molesta mucho, digamos, que entonces la Virgen María no hubiera existido tampoco, porque si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera necesitado tener una madre, o sea, como que no calza ahí. Pero sin embargo, esa idea se ha repetido mucho en la historia de la Iglesia. Bueno, aquí dice todo lo contrario. Cristo, como imagen del Dios invisible hacia la humanidad, fue creado por Él, y toda la creación fue creada por Él y para Él. O sea, independientemente que Adán y Eva hubieran pecado o no hubiera pecado, Cristo como imagen del Dios invisible hacia la humanidad hubiera existido igual. Hubiera existido igual. ¿Sí? Una pregunta, entonces estoy entendiendo, lo primero en la creación fue el Cristo encarnado. Sí, pero espérate, ya vamos a llegar en 5 minutos más a eso. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo. Ahí más o menos tienes una intuición de lo que tú preguntas. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él y se mantiene en Él. O sea, Cristo como imagen del Dios invisible hacia la humanidad es el que mantiene la creación. No es que haya venido, haya resucitado y se fue. No, Él la mantenía de antes y la sigue manteniendo. O sea, es algo que es su preocupación permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta el último. Hasta que Él venga de nuevo y diga, hasta aquí llegamos. Bueno, esa es la teología, lo que se llama el primado de Cristo. El primado de Cristo. Que en Oriente ha sido siempre una teología muy, muy, muy desarrollada.
Y en Occidente no. No me pregunten por qué. Razones históricas. Y cuando hablo de Oriente, me hablo de Oriente desde el año 300, el año 250, o sea, mucho antes que hubiera un cisma entre Oriente y Occidente. El cisma fue en el año 1050 y tanto. En cambio, la teología, perdón, del primado de Cristo en Oriente ya está sumamente desarrollada, como lo vamos a ver en 5 minutos más, el año 350, el año 400, cuando todavía ni siquiera había caído el Imperio Romano. La teología del primado de Cristo. Pero sigamos con este himno. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Bueno, eso ya lo decía Pablo I, o sea, la primicia que resucitó. El primogénito de los muertos, por ser en todo el primero. En él decidió Dios Padre, que residiera la plenitud. Por medio de él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto en las criaturas de la tierra como en las criaturas del cielo. Y ahí engarza con la labor que realizó y que la describe Pablo I cuando se encarnó. Bueno, esta segunda parte lo que dice también es otra teología que es muy importante, que es así que en Occidente ha tenido mucho desarrollo, que es la teología del cuerpo místico de Cristo. Porque dice, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, primogénito entre los muertos, para hacer todo el primero. Vamos a ver un poquitito más qué es lo que significa cabeza y cuerpo. Son dos cosas que no se entienden muy bien hoy día. Pero claro, la teología del cuerpo místico de Cristo, que es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, esa efectivamente también deriva de la segunda parte de este mismo himno, de la carta a los Colosenses. Sería interesante como que leer este himno a los Colosenses inmediatamente después de haber leído el himno a los Filipenses de Pablo I. ¿Sí? Tienen más o menos como la misma estructura, como que este complementa al otro. Y esa complementariedad es lo que yo les puse en una hojita que les dije que la pegaran por ahí frente a la página 89. En esa hojita yo puse, en la primera escuela de Pablo se nos complementa la primera escuela de Pablo nos complementa lo que ya se nos había enseñado en las cartas originales sobre el reino mesiánico. ¿Qué se nos había enseñado en las cartas originales de Pablo? La función del reino mesiánico es la lucha por la implantación efectiva del señorío total del soberano mesiánico, el Cristo, en esta tierra, logrando una renovación histórica de la humanidad y de toda la creación. Eso ya lo vimos. Y eso se logra mediante la acción del Espíritu Santo, de modo de posibilitar la instauración definitiva del reino de Dios en esta tierra. En esta etapa, la comunidad mesiánica, ya renovada después de la parusía, o sea, después de que venga Cristo por segunda vez, esta comunidad mesiánica que ha predicado la instauración del reino de Dios en esta tierra, ya está renovada. Después de la parusía ascenderá hacia lo alto al encuentro del Señor. Vale decir, resucitaremos todos. Incluyendo también a Israel completo. Esto también lo hablamos cuando vimos lo de la carta a los romanos, ¿no? Pero ahora se nos agrega algo más a ese mensaje del Pablo original en estas dos cartas. Se nos agrega que Dios nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo para que por el amor fuéramos consagrados. En Cristo han sido hechas todas las cosas en el cielo y en la tierra, estableciendo de antemano, por decisión suya, lo que se realizaría en Cristo en la plenitud de los tiempos. ¿Y qué se realizaría en la plenitud de los tiempos? Vale decir, cuando venga la parusía. Que el universo, lo celeste y lo terrestre alcanzarán su unidad en Cristo. Él es el primero de todas las cosas y todo subsiste en él.
Y ustedes fijan, no hay, por eso yo les decía, como sería interesante leer este himno y el de los filipenses primero y este después. Porque en realidad esto nos complementa lo que se decía antes en el himno de los filipenses, como el credo de Pablo, agregándonos esta segunda parte, que es más viendo la cosa ya no desde el punto de vista solamente de lo que pasó en la tierra cuando vino Cristo, que ese es el objetivo del himno de los filipenses. Eso ya lo tienen claro. ¿Cuál es el rol de todo esto a nivel cósmico? Desde el momento de la creación hasta el momento que la creación, tal como decía Pablo I, sea llevada entera hacia lo alto a la unión con Dios. Tema que también toca el Apocalipsis cuando habla de la Jerusalén celestial, que ya lo veremos cuando veamos a San Juan. Cuesta imaginárselo, por eso van a tener que estudiar, van a tener que repasar esta clase, pero yo creo que más o menos se logra entender un poco, espero. Ya. Vamos a ver ahora qué es lo que decían los antiguos padres griegos. Y voy a referir a uno solo, porque referirme a todos hubiera sido muy largo. A San Máximo el Confesor. San Máximo el Confesor nació en el año 580 y murió en el año 662. Y por lo tanto es plena vigencia de la unidad todavía del catolicismo. Que aquí no hay diferencia entre ortodoxo y católico, estamos hablando de unidad pura. Insisto, el cisma, que no trajo tantas diferencias teológicas, sino que más bien políticas, se produjo en el 1050 y algo, 1054 creo. Por lo tanto, aquí estamos hablando entre el 580 y el 662, todavía faltan 400 años para que hubiera separación. ¿Qué es lo que dice San Máximo el Confesor, que es uno de los grandes teólogos de esa época? El misterio de Cristo se encuentra admirablemente escondido. Cristo es el fin feliz para el cual todas las cosas han sido hechas. O sea, Cristo es el fin feliz para el cual todas las cosas han sido hechas. O sea, cuando todos alcancemos la unión con Cristo, después de nuestra resurrección, digámoslo así, o de nuestra muerte, en fin. Ahí recién tendremos nuestro fin feliz realizado. Este es el designio divino conocido antes del origen de las cosas. De este propósito procede toda gracia y el Cristo no es efecto de ninguna otra gracia. Pero fíjense bien esto que acaba de decir. El designio divino conocido antes del origen de todas las cosas. O sea, por esa razón Dios Padre creó el universo. Para que todas las criaturas al final fueran unidas a Cristo y ahí alcanzaran su felicidad perpetua. Dios produjo todas las cosas con esa finalidad. En ella se conjugan tanto los fines de la providencia divina como los fines de las cosas que son gobernadas por dicha providencia, en cuanto en Él, en Cristo, han sido creadas todas por Dios. En este misterio se abarca toda la historia temporal y si me es permitido, dice San Máximo, expresarlo de este modo, manifestando la bondad paterna sin dejar lugar a duda y mostrando palmariamente el fin por el cual recibieron el principio del ser las cosas que han sido hechas. Porque por Cristo o por el misterio de Cristo se han originado en Cristo toda la historia y todos los seres que han existido en el tiempo. De Él todos han recibido el motivo y la finalidad para que nacieran al ser. Toda la creación tiene por finalidad el origen en Cristo. Lo primero que ha sido creado en el tiempo, aquí la pregunta que me hacía alguien por ahí, es la unión hipostática. Y ella acabará siendo manifestada en Cristo en los últimos tiempos. La unión hipostática es un término técnico filosófico que lo que dice es la capacidad de Cristo a encarnarse.
o sea, la capacidad de una persona, de la Trinidad, la segunda, de poder tener naturaleza humana y naturaleza divina en forma simultánea. Y esa capacidad fue la primera obra de la creación. Lo primero que ha sido creado en el tiempo es la unión hipostática, y ella acabará siendo manifestada en los últimos tiempos. Voy a anotar una cosita que Bueno, voy a subrayar una cosa aquí para la versión siguiente de los apuntes para el año que viene. Aquí lo encontré. Ya, así se entiende mejor. Cuando yo doy la clase y me doy cuenta que hay que subrayar esto y empiezo a hacer cambios para los apuntes del año siguiente, y por eso que los apuntes van creciendo, 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 creciendo cada vez más. Bueno, eso es tal como lo ven los cristianos de Oriente me refiero hoy día, tanto católicos como ortodoxos, pero que siguen las liturgias orientales, y por eso las liturgias orientales son tan gloriosas en ese sentido, con gran profusión de imágenes de Cristo majestuoso, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí también nos damos cuenta de algunas cosas que tiene nuestra teología que han empezado a causar que algunos teólogos empiecen a decir, bueno, ¿qué conclusiones sacamos de aquí? Fíjense una cosa que dice San Máximo. Porque en Cristo, por el misterio de Cristo, se han originado toda la historia y todos los seres que han existido en el tiempo. Bueno, y ahí surge un problema con nuestra teología, y también la teología cristiana en general. Quizás los griegos, como digo, los orientales están un poquitito más avanzados en esto. Y también para la judía. Y es una crítica que se le ha hecho, que es la siguiente. Nuestra teología, ya sea luterana, católica y judía, etcétera, con la excepción de, como le digo, de algunos orientales que ya han desarrollado un poco más esto de San Máximo el Confesor, calza perfectamente bien, es muy coherente si nosotros nos ponemos en una situación mental de cómo se entendía el mundo antes de Copérnico. O sea, nuestra teología es precopernicana. Esa es la frase que se dice. O sea, si nosotros pensamos que el ser humano es el centro de la creación, y como decían los censores que juzgaron a Galileo en el 1500 y tanto, que Galileo decía herejías, porque si el ser humano es el centro de la creación, no puede ser que la Tierra gire alrededor del Sol, sino que la Tierra tiene que ser el centro del universo. Y eso fue el motivo por el cual se declaró a Galileo hereje. En realidad no se le excomulgó ni nada, se le dijo, mire, no es así lo que usted dice, pero bueno, ya, no se le castigó. Galileo siguió libre circulando por las calles, digamos, no tenía ningún problema después de eso. Pero tiene algo de razón. O sea, nosotros, si vemos la revelación del misterio de Dios desde el libro del Génesis hasta ahora, vemos que el ser humano es la coronación de la creación. Y la tierra, el jardín del Edén, es la coronación de la creación desde el punto de vista, digamos, de la naturaleza, que después se perturba por el pecado, que se todo lo demás. Ya. Pero resulta que de repente alguien dice, no, resulta que la Tierra es un planeta bien marginal de una estrella que es absolutamente bien marginal de una galaxia que es absolutamente también bien marginal
del universo. Y además, a usted nadie le garantiza que en el pasado hayan existido otras estrellas que también hayan tenido planetas, por la cual también puede haber habido vida inteligente. Entonces, ¿cómo calza esto? ¿Cómo calza esto? De que el ser humano que conocemos, ¿no?, es el rey de la creación. Porque efectivamente, y hoy día se sabe muy bien, nuestra estrella Sol eh, empezó a existir cuando el universo llevaba millones de millones de millones de años, ¿no? Efectivamente, el universo se generó en un Big Bang que hoy día perfectamente es coexistente con la idea de una creación divina. En eso no hay ningún problema con la teología cristiana. Pero de ahí a que empezó a existir el Sol y empezó a existir la Tierra, y que la Tierra tuvo posibilidad de que pudieran habitar seres humanos orgánicos, digámoslo así. Pasaron millones de millones de millones de años, y lo más probable que hayan existido otras estrellas que hayan generado planetas también exactamente iguales, o con las mismas características, que hayan dado origen a una vida a lo mejor inteligente. ¿Por qué no? Y si miramos para el futuro, pasa lo mismo. Sabemos que nuestro Sol se le va a acabar el combustible algún día, como le pasa a muchas estrellas en estos momentos, y les ha pasado. Y los astrónomos o los astrofísicos saben exactamente que entonces se convierte en una nova, no sé, fría o algo por el estilo, y al final, ¡plop!, se la traga un agujero negro. Eso está claro. Pero ahí no se va a acabar el universo. Se va a acabar una estrella marginal que tiene planetas marginales en una constelación marginal que se llama Vía Láctea, pero que incluso en la misma Vía Láctea van a haber más estrellas que a lo mejor también van a poder tener las mismas características de tener planetas, qué sé yo, y vida inteligente. O sea, la duración del universo, hasta que venga lo que llaman los astrofísicos el Big Crunch, o sea, de nuevo a volver al estado original. Son trillones de trillones de trillones de años, y el Sol no va a durar eso, va a durar una infinitésima parte de eso. Ahora, estemos tranquilos, nosotros no lo vamos a ver, ¿no?, porque la desaparición del Sol como estrella va a ocurrir en un par de millones de años más, que ya vamos a estar muertos. Pero es claro que la concepción de lo que nosotros vemos el fin del mundo no es tan físicamente como la nosotros vemos. O sea, nosotros vamos a, como raza, como elemento creado, estos seres humanos de esta característica van a desaparecer mucho antes, pero muchísimo antes que desaparezca el universo. Entonces, bueno, y bien curioso, porque además esta pregunta también se la hacen algunos teólogos judíos modernos, contemporáneos. Bueno, ¿cuál es entonces? ¿Cómo podemos convertir esta teología precopernicana? Y le dicen precopernicana porque Copérnico fue el que se dio cuenta que la Tierra giraba alrededor del Sol, y que la Tierra no era el centro del universo, sino que era un lugar absolutamente marginal. Entonces, ¿cómo podemos convertir esta teología pre-copernicana en una teología post-copernicana, pero sin cambiar las bases fundamentales? Bueno, y en eso han habido varios teólogos que han tomado este himno, esta teología de la carta a los Colosenses, y después muy usada por los padres griegos de la primitiva iglesia. Y voy a referir a uno solo, que murió en el año 1953, si mal no recuerdo, que es un francés que se llama Pierre Teilhard de Chardin, que a lo mejor ustedes deben haber conocido. Teilhard de Chardin le pasó un poco como Galileo. O sea, no fue condenado. Hay gente que dice que lo condenaron. No. Él siguió siendo teólogo, era un gran naturalista, era un antropólogo fenomenal.
y siguió dedicado a sus estudios, qué sé yo, pero fue mal mirado por en ese momento la congregación de la doctrina de la fe. Tenemos que pensar que era 20 años antes murió 20 años antes del Concilio Vaticano II. O sea, no se podía esperar mucho en ese momento de estas ideas más novedosas. Y él tampoco pudo desarrollar una teología completa porque es demasiada la profundidad de lo que habría que hacer. O sea, él dio algunas ideas, no más con la esperanza de que después algunos teólogos posteriores fueran a seguir aportando ideas y de ahí pudieran hacer alguna cosa coherente. Él nunca pretendió que hacer una teología coherente de todo. Pero partió de algunas ideas muy interesantes. La primera, que partió de una idea muy interesante, es que, piense usted que cuando murió Teilhard de Chardin recién se había descubierto, y por un sacerdote belga también, que era astrónomo, la teoría del Big Bang. O sea, estamos hablando de tiempos muy recientes. Bueno, él tomó un texto del Apocalipsis que dice que también toma este punto del primado de Cristo y que habla y desarrolla, lo vamos a ver cuando veamos el Apocalipsis, que Cristo es el alfa y el omega. Alfa y omega es la primera letra y la última letra del abecedario griego. De ahí viene. Esta imagen se ve mucho en la liturgia de la Vigilia Pascual. Cristo, alfa y omega, principio y fin. Entonces, bueno, ok, el alfa lo tenemos claro, lo dicen los colosenses. Y lo dice Máximo el Confesor y lo dicen toda esta gente. Y el omega. Bueno, el omega va a ser lo que preveía Máximo el Confesor, el, el, el punto de atracción que va a tener toda la creación para que al final de todo se concentre en Cristo. ¿Y quién es el punto omega? Cristo. O sea, Cristo, alfa y omega, principio y fin. Tiene una manifestación en el principio de la creación, creando todo por él y creando todo para él. Después tiene una manifestación en la redención. Y al final, la última manifestación que vamos a tener, que esa va a durar infinito, va a ser lo llama el punto omega, o sea, cuando él atraiga a todos hacia sí, a esa felicidad eterna final. Y ese punto, la manifestación del punto omega es lo que él ve que es la parucía. O sea, la parucía no va a ser necesariamente la imagen que muchas veces nosotros tenemos, que vamos a ver a Cristo sentado en las nubes que va a llegar a este planeta. A lo mejor no va a ser así, a lo mejor es como dice Teilhard de Chardin, y como dice la carta a los Colosenses, que va a ser el momento en que Cristo atraiga toda la creación hacia sí, se acabe la creación como la conocemos, lo que los astrofísicos llaman el Big Crunch, en oposición al Big Bang, y ahí Cristo tome todo eso y todo se refunda en él. ¿Qué es lo que dice aquí la carta a los Colosenses? Eso es lo que alcanzó a decir de Teilhard de Chardin, en la teología del punto omega se refiere a eso. Ahora, no fue comprendido en esa época por la Iglesia oficial. Sí hubieron teólogos que lo entendieron muy bien, pero ahora está teniendo bastante resurgimiento. El Papa Benedicto XVI, cuando era Papa, hizo un discurso que lo pueden encontrar en internet por ahí, una cita y un homenaje a Teilhard de Chardin muy importante, muy importante. Y poco antes, el cardenal secretario de Estado de Juan Pablo II, Casaroli, también había hecho una conferencia muy importante que citaba a Teilhard de Chardin, elogiándolo mucho. Y se sabe que el Papa Francisco también lo ha hecho, más privadamente, pero tiene varias citas de él en algunos documentos. Bueno, el Papa Francisco es jesuita y Teilhard de Chardin es jesuita, o sea, quiere decir que algún acuerdo tienen ahí entre medio.
Pero ese es un poco el esquema de lo que, las consecuencias que tienen estas dos cartas, Efesios y Colosenses, que como les digo, se complementan. Parece que la de los Efesios se le ocurrió al autor de los Colosenses decir, oye, ¿sabes? Esta carta que yo escribí, vamos a complementarla un poco más. Es difícil tratarlas muy por separado. Ahora, frente a lo que hablábamos del cuerpo místico de Cristo, cabeza y cuerpo, que es la segunda parte del himno hay que entender, como lo dijimos cuando hablamos del lenguaje, que cabeza y cuerpo se entendían en forma distinta en aquellos tiempos bíblicos en que se escribían estas cosas. Nosotros entendemos que la cabeza gobierna al cuerpo. Y por eso decimos, mire, la cabeza del ejército es el general o el Estado Mayor, y él es el que manda. O la cabeza del gobierno es el presidente de la República, y es el que manda. Bueno, debería ser así, pero no sabemos en este momento si pasa esto en todas partes. Pero no es eso, no es la cabeza, no manda al cuerpo en la concepción del lenguaje hebreo de aquel tiempo, ni griego tampoco, porque no se sabía, no se tenían los conceptos neurológicos como para decir que mandaba, porque está el cerebro, ahí salen los nervios, qué sé yo, no. La imagen es que la cabeza es la que alimenta al cuerpo, y por una razón muy simple, porque se come por la cabeza y se respira por la cabeza. O sea, la cabeza es la que alimenta al cuerpo. Y cuando aquí se dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, lo que se está diciendo es que la iglesia se tiene que alimentar a través de Cristo. No es que Cristo mande en la iglesia. Ojalá fuera así, porque no habrían hecho las barbaridades que se están conociendo ahora. No, no es eso. La iglesia es mandada por seres humanos que son pecadores, independiente de los cargos que tengan. Y eso el Papa Francisco lo ha dicho bien claro, y Benedicto también. Pero lo que dice la carta a los colosenses es que la iglesia tiene que alimentarse a través de Cristo y respirar a través de Cristo y alimentarse a través de Cristo. Y eso es otra cosa totalmente distinta de lo que nosotros muchas veces entendemos por esto del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo no garantiza que la iglesia no se pueda equivocar, porque la iglesia no la manda a Cristo, la iglesia la alimenta a Cristo. Eso es lo que dice esta carta. Bien, vamos ahora un poco a las cosas que tiene la carta a los Efesios que no son de esta temática. Ya hemos dicho que es muy dependiente del anterior y constituye un desarrollo adicional de los temas fundamentales del anterior. Pero esta carta, por eso que también se considera un desarrollo adicional, no tiene intenciones polémicas, sino que tiene la intención de solidificar esos conceptos del primado de Cristo que inició la carta a los colosenses. Y además, ya se supone por el desarrollo que tiene esta carta, que ya la incorporación de los paganos es un hecho aceptado. No hay mayor problema. Veamos una cita. Este es el misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas y sin embargo ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados. Y consiste en esto, que por medio de la buena noticia los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. De esta buena noticia yo soy ministro por don de la gracia de Dios, otorgada según la eficacia de su poder. A mí, el último de los consagrados, me han concedido esta gracia, anunciar a los paganos la buena noticia, la riqueza inimaginable de Cristo y hacer luz sobre el secreto de que Dios, creador del universo, se guardaba desde antiguo para que la fuerza y los poderes celestiales conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Aquí vuelve a repetir lo que habíamos dicho al principio, ¿no es cierto? Él fue designado y apoyado por los 12 apóstoles para predicar a los paganos
cuando se repartieron en el mercado, ¿se acuerdan? Pero en este momento ya se nota en esta frase como que el resultado está claro. Ya los paganos conocen por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. O sea, aquí ya está un poco la imagen del mosaico de Santa Sabina realizada. O sea, están las dos damas que rezan juntas en el mismo lado, ¿eh? En la misma iglesia, en el mismo edificio, una de la iglesia de la circuncisión y la otra iglesia de los paganos. En el seno de la iglesia se logra la plena unidad de judíos y paganos, realizada por 7 elementos: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un único Señor que es cabeza de la iglesia, una sola fe, un solo bautismo y un único Dios. Ya se logra, ya se ha fusionado todo eso. La iglesia universal es una, santa, gloriosa y de trascendencia cósmica. Su piedra angular es Cristo, y dado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, sus miembros deben vivir como los hijos de la luz. Y aquí hay una cita bien bonita. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza que han sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, poder que ejercitó en Cristo resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de toda autoridad y potestad y poder y soberanía, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido a sus pies y lo ha nombrado por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Ahora, esta carta se llama Los Efesios, pero en la mayoría de los manuscritos más antiguos no aparece la referencia a los Efesios. Y es bien curioso eso de los Efesios, porque si ustedes se acuerdan, yo les dije, bueno, cuando vimos al Pablo original, que Pablo tenía como su centro de operaciones en Éfeso, y de ahí salía a las demás partes a predicar. Y sin embargo, esta carta dice que el autor, en la despedida, dice que le da mucha pena que no los conoce personalmente a los cristianos supuestamente de Éfeso, lo cual es medio raro. Por ahí se demuestra claramente que no es de origen del Pablo original, porque el Pablo original vivía en Éfeso, como no lo iba a conocer. Entonces, bueno, esas son las cosas que se van los teólogos, los biblistas descubriendo, y ahí se puede hacer una comprensión teológica mucho mejor. Ya, abran los libros en la página 90 porque les voy a dar una tarea para la casa. Yo agregué en esta versión de los apuntes, la de este año, algo que no tenían las versiones del año pasado para atrás, que es un análisis de un quiasmo que hay en la carta a los Efesios. Le puse como apéndice. ¿Qué es lo que es un quiasmo? Un quiasmo es una estructura lingüística, la página 90, en que se plantea un problema, después se ve que ese problema deriva en otro problema subsidiario, y después se ve que ese problema deriva en otro problema subsidiario. Esto está hecho a 3 etapas, por lo tanto vamos a ver 3 etapas. Entonces, ese tercer problema, que es subsidiario del segundo y del primero, se resuelve. Se dan argumentos para resolverlo. Y se ve que cuando se resuelve el tercero, automáticamente se resuelve el segundo y automáticamente se resuelve el primero. Por eso, si ustedes ven en la página 90, donde dice esquema, yo voy corriendo hacia la derecha a cada nivel. Entonces, primero hay una bendición a Dios que plantea un problema, después hay una oración pidiendo sabiduría y fuerza que plantea un problema, y después hay un tema que son los gentiles y los judíos elevados a la vida. Y después desarrolla un tema que es Cristo es nuestra paz. Todos estos son 3 o 4 líneas cada cosa. Y con eso resuelve el problema C, que gentiles y judíos están reconciliados en Cristo. Con eso también resuelve el problema B,
en que pedía y sabiduría y fuerza para resolver estos problemas, y termina con una bendición de Dios. O sea, se va para allá, pues se vuelve para acá. Eso es lo que es un quiasmo. Ahora, yo les voy a decir que ustedes lo lean, lo analicen, lo estudien, son pocas paquinitas, y está muy bien, muy relatado. Yo lo saqué de un libro, muy bien relatado. En realidad, el texto mismo de la carta son pocas líneas, no es mucho. Pero tiene dos gracias que hace que uno admire esta cosa. Encuentro que se deberían predicar más en nuestra familia. Primero, en la belleza del lenguaje. O sea, esto es una obra literaria de primera línea. La belleza del lenguaje que usa aquí el autor de la carta, sea Timoteo u otro, es de una belleza y de una cultura que, digamos, de la retórica grecorromana, pero extraordinaria. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, que es la belleza de los argumentos, o sea, de la lógica y de la teología que usa, también es extraordinaria. O sea, se conjugan dos cosas. La belleza de los argumentos con la belleza del lenguaje. Entonces, es para disfrutar. Es para disfrutarla. Por eso les digo, háganla. Si yo estuviera haciendo clase en una facultad de teología, en este momento que los alumnos tengo que ponerles nota, les diría ya, hagan una composición sobre esto. O hagan una exposición oral en la próxima clase, una cosa así. Porque, bueno, cuando uno hace una exposición oral o cuando uno hace un resumen, lo analiza y lo entiende y se da cuenta de lo bonito que es. O sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las joyas, ¿ya?, teológicas y literarias que hay dentro de la Biblia. En el Antiguo Testamento pasa igual. El libro de Isaías, por ejemplo, tiene unas poesías extraordinarias en el Antiguo Testamento. Por eso que se los dejo de tarea. Y por eso que lo puse aquí como apéndice. O sea, no es obligatorio. El que no lo hace no sabe lo que se va a perder. Pero pues, hace problema de él. No me echen la culpa a mí después, que no se los puse. Es de una belleza y, como le digo, una calidad teológica extraordinaria. Entonces, sigamos con la página 95 ahora. Pero eso les queda de tarea para ustedes. Por supuesto que si tienen alguna duda al hacer la tarea, me mandan un email y voy a hacer la pregunta que quieran y yo se la voy a tratar de contestar por email directamente. Vamos a la carta a los hebreos. Yo cuando en la primera clase les dije que en el Nuevo Testamento había 4 escuelas teológicas diferentes. 4. ¿Y por qué? Bueno, porque cada autor había tratado de resolver los problemas de su comunidad y que los orientaba de una cierta manera distinta. 4 escuelas teológicas que eran coincidentes en lo esencial, no cabe la menor duda. Pero que sus enfoques son distintos. Ya hemos visto el caso de Pablo original, que ahora es la primera escuela de Pablo, después veremos la segunda escuela de Pablo. Pero Pablo es el primer gran enfoque teológico. Pablo y su heredero. Después la segunda escuela teológica son los evangelios sinópticos, Marco, Mateo, Lucas, entendiendo Lucas como 2 libros que deberían ser uno solo. El tercero, escuela teológica, es la carta a los hebreos, que es una sola carta, pero que es de una teología distinta a la de Pablo, o a la de los evangelios sinópticos, o a la cuarta que vamos a ver después, que le corresponde cronológicamente al final, que es la de San Juan. O sea, es una carta que tiene su escuela teológica propia. La carta a los hebreos. Ahora, en las Biblias de hace 70 años, esta carta ustedes la encontraban con el siguiente título: Carta de San Pablo a los Hebreos. Bueno, eso tiene 3 ideas, es decir, carta de San Pablo a los Hebreos, de las cuales 2 son erróneas y una sola es cierta. Primero, no es carta. Esto es un tratado teológico. No tiene nada de carta. La carta tiene, ya lo vimos, tiene encabezamientos, saludos, qué sé yo, y todas esas cosas. Y además
supone la mayoría de las veces una carta inicial que hacía preguntas y esta era la respuesta, que sí, etc. No es una carta. La segunda cosa no es de San Pablo, ni es su escuela, nada, de nada. Su teología no es paulina, es una teología judeo-cristiana, y Pablo era todo lo contrario, era para los paganos. Pero sí está dirigida a los hebreos. O sea, por eso que ahora en las Biblias de los últimos 30 años o algo así, aparece como a los hebreos en general. A otros que son un poquito menos de audaces le ponen carta a los hebreos, nada más. Pero ya no aparece bajo el patrocinio paulino. No es ni carta ni es de la tradición paulina. El autor es absolutamente desconocido. Hay un escritor del siglo II, no sé, en este momento no me acuerdo quién es, si es Justino o otro de esa época, pero que es del principio del siglo II, que dice claramente en sus escritos que solo Dios sabe quién escribió la carta a los hebreos. O sea, nadie sabe. Y eso no lo sabían en el siglo II. Imagínense cómo lo vamos a descubrir nosotros ahora. Pero los destinatarios sí que sabían quién era el autor, porque se nota claramente una familiaridad. Los destinatarios lo sabían, pero el autor no se cita a sí mismo. Y la razón más probable es que porque fue, cosa que se deduce del contenido de la carta, escrita en momentos de persecución violentísima. Entonces, obviamente, era malo para la salud, ¿no?, que encontraran un documento cristiano por ahí que dijera el autor. Entonces, el autor era conocido para los destinatarios, pero no era conocido, no se firma él. Ahora, es un discurso exhortativo de representantes de la segunda generación judeo-cristiana de la Gran Iglesia, dirigido a las comunidades judeo-cristianas conocidas por ellos, a raíz del drama que le significaba la expulsión de la sinagoga y la destrucción de Jerusalén y de su templo por parte de los romanos, y que por lo tal corrían el peligro de volver al judaísmo tradicional, vuelta que los iba a colocar en una situación de pérdida irrevocable. O sea, los pocos judeocristianos que sobrevivieron a las destrucciones que hablábamos del año 70 al año 135, en que murieron el 80 al 90% de todos los judíos que habían, incluyendo el 80 al 90% de todos los judeocristianos. Entonces les trajo un gran problema, porque se quedaron no solamente con un problema de cómo sobrevivir, sino un problema, bueno, ¿y qué pasa con el templo? Yo iba a las liturgias de los sábados todas las semanas, y ahora no hay templo, no tengo ciudad, no tengo nada. ¿Qué hago? Era como para que les bajara la desesperación, evidentemente, a los judeocristianos. A los judeocristianos de Judea, porque en otras partes la persecución no fue, a los judíos no fue tan violenta, solamente en Israel fue violenta para que no hicieran más revoluciones, pero en Roma seguían existiendo algunas sinagogas, y en Corintio también, y en Éfeso también, digamos, de los pocos judíos cristianos que vivían ahí, en esas partes podían hacer sus liturgias. Ahora, dice, porque los que una vez han sido iluminados y han gustado del don celestial, los que han participado del Espíritu Santo, los que han saboreado la palabra buena de Dios y las maravillas del mundo venidero, si después apostatan, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando de nuevo y exponiendo la burla de todos al Hijo de Dios. Una tierra que bebe la lluvia frecuente y produce plantas útiles para los que cultivan y lo que las cultivan recibe una bendición de Dios, pero si da cardo y espina es inútil, y poco menos que maldita terminará quemada. A ver, ¿cuál es el problema acá? Después lo vamos a ver más profundamente cuando veamos el Evangelio de San Juan. Pero aquí había un problema básico inicial primero. Ya, han destruido todo aquí en Jerusalén. Yo arranco. Yo soy judío cristiano y arranco. Arranco. Perfecto. Y llego a una ciudad cualquiera. No sé,
Inventamos una. Ctesifonte, por ejemplo, en Persia. Arranqué para allá. Y ahí hay una sinagoga. Hay una sinagoga. Bueno, voy a esa sinagoga. Pero ¿qué pasa? No me dejan entrar. ¿Por qué no me dejan entrar? Porque no saben nada de eso del Mesías, no entienden ni jota. O sea, en una ciudad lejana por allá en Persia, aquí saben, no saben nada. Me dicen que yo soy hereje. Entonces, bueno, ¿y qué hago? Si no me reciben mis propios hermanos, ¿no?, de raza, tendré que dejar al Mesías para que para que me pueda meter en esa sinagoga y pueda de nuevo sentirme acogido. Ese era el problema. Entonces dicen, no, los que han sido iluminados y gustado al don celestial, los que han participado del Espíritu Santo, los que han saboreado la palabra buena de Dios, o sea, aquellos judíos que han aceptado al Mesías, y las maravillas del mundo de venida, si después apostatan, o sea, si para creer que puedan ser acogidos en una sinagoga dicen, no, mira, ¿sabes qué más? Me voy a olvidar del Mesías, mejor. Vuelvo de nuevo al redil. Si después apostatan, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando de nuevo y exponiendo a la burla de todo al Hijo de Dios. O sea, el que apostata definitivamente, aquí les están diciendo, no tiene perdón, no puede volver al redil, porque con eso está crucificando de nuevo al Hijo de Dios. O sea, esto es de una dureza atroz, ¿sí? Por suerte la Iglesia nunca lo consideró así, tan a ciencia cierta. O sea, les imponía después una penitencia fuerte, qué sé yo, no dura, sino una penitencia explícita, podríamos decir así de alguna manera, y un arrepentimiento. Y los recibía de nuevo como catecúmenos, así para ver que efectivamente no fuera una cosa acomodaticia nomás esto de apostatar y volver a entrar, como en la puerta giratoria. No. Pero, pero los permitía volver a entrar. Pero aquí es una postura bastante dura, ¿no? Indudablemente que bastante dura y que no, por suerte, no se llegó a ese extremo. No se dice que nos estén crucificando de nuevo al Señor, la Iglesia nunca... Sí, tiene razón, nos están crucificando de nuevo, pero bueno, Dios es misericordioso, o sea, ya, vamos a ver la manera que pueda entrar de nuevo. Si usted apostató, está hablando de la apostasía, ¿eh? No está hablando de otro tipo de pecados menores, ya podríamos decir al lado de la apostasía, sino de efectivamente renunciar en forma absoluta, ¿no? Y a lo mejor insultar a Cristo, qué sé yo, porque le hacían a veces escupir a un crucifijo, cosas por el estilo. Entonces, el segundo tema importante que tiene la carta de los Hebreos es que intenta demostrar la excelencia de Cristo como mediador universal y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ustedes han oído hablar del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, lo que trata de mostrar el tema principal de la carta es que ya no es necesario sacrificar terneritos. O sea, el templo de Jerusalén desapareció, bueno, ya. No es necesario sacrificar terneritos. Algo también que el judaísmo tradicional hizo por su lado, porque de hecho el templo de Jerusalén hasta hoy día no existe, o sea, no se sacrifican terneritos. Entonces, la carta de los Hebreos lo que hace es contrastar el sacerdocio del templo, el sacerdocio levítico, como se llama, con respecto a un sacerdocio que aparece en la Biblia, en el Génesis, que es el de Melquisedec. Y dice, Cristo es sumo sacerdote también, pero no es del sacerdote levítico, lo cual es obvio para un judío, porque el sacerdote levítico lo hacían los descendientes de Leví. Tenías que ser descendiente de Leví para ser levita. Y para ser sacerdote del templo tenías que además ser descendiente de Aarón. No podía, el sacerdocio en Israel en ese tiempo era por descendencia, no era por vocación. Bueno, y Cristo era descendiente de David, que era de la tribu de Judá, o sea, no tenía por dónde ser sacerdote. Pero aparece este sacerdote Melquisedec,
que es de la época de Abraham. Por lo tanto, no existía ni Leví, ni Aarón, ni nadie. O sea, demuestra que existía un sacerdocio en Israel previo al sacerdocio de Aarón y de Leví, que este es de Melquisedec, y por lo tanto es superior. Veamos una cita. Ahora, detrás de todo esto está el relato del sacrificio que se hacía en el Yom Kippur, o sea, en el día de la expiación. Si ustedes se acuerdan, el sumo sacerdote ponía su capa arriba de un chivo, y el simbolismo que tenía al poner su capa arriba del chivo era que con eso se traspasaban los pecados cometidos en ese año de todos los judíos hacia ese chivo. Por lo tanto, quedaban libres de pecado. Y ese chivo después se mandaba al desierto para que muriera en el desierto. Y con eso desaparecían esos pecados, se volvían a la tierra. Esa era la idea. Ese es el asunto del chivo expiatorio que nosotros decimos. O sea, la liturgia de Yom Kippur hacía eso. El sacerdote ponía su manto arriba de este chivo, que había sido seleccionado para eso. Con eso traspasaba todos los pecados del pueblo y los suyos propios. Hacía 2 oraciones al respecto, por los propios y los del pueblo. Y después largaban al chivo al desierto, para que muriera ahí, y ahí con eso los pecados volviesen a la tierra, o sea, volviesen al lugar de los muertos, digamos, una cosa así. Está explicado ahí en una nota que está en la página 95. Entonces dice, este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, así lo cita el Génesis, salió al encuentro de Abraham cuando volvía a derrotar a los reyes y lo bendijo. Y a Abraham le dio 1/10 de todo el botín, le dio el diezmo. El nombre de Melquisedec quiere decir, en primer lugar, rey de la justicia. Después, también rey de Salem, que significa rey de la paz. Figura sin padre y sin madre, sin genealogía, sin principio y fin de su vida, y así, a semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote por siempre. Es cierto, aquí sin genealogía, no es ni levita ni de Aarón. Y nuestra Biblia hebrea, la Torá, no dice ni el principio ni el fin de su vida. Por lo tanto, a semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote por siempre. Continúa. Ahora bien, si por el sacerdocio levítico se podía alcanzar la perfección, ya que por su mediación el pueblo recibía la ley, ¿qué falta hacía nombrar otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón? Porque un cambio de sacerdocio significa necesariamente un cambio de ley. Así es. Jesús, de quien se habla aquí, pertenece a otra tribu de la cual nadie ha oficiado en el altar. Es sabido que nuestro Señor procede de la tribu de Judá, una tribu que no menciona a Moisés cuando habla de sacerdote. Y resulta aún más claro, ya que este nuevo sacerdote es nombrado a semejanza de Melquisedec y recibe el título no en virtud de una ley de sucesión carnal, como era la del sacerdocio de aquel tiempo, sino por la fuerza de una vida indestructible. De él han declarado, Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto lo dice Salmo 110, hablando del Mesías. De este modo queda cancelado el mandato anterior por inútil e ineficaz, porque la ley de Moisés no llevó a la perfección, en cambio ahora se introduce una esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto ha sido confirmado con un juramento, mientras que los descendientes de Leví recibían el sacerdocio sin juramento, o sea, por nacer nomás. Jesús lo recibe con el juramento del que le dijo, lo ha jurado el Señor y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Vuelvas a hablar del Salmo 110, que habla del Mesías. Por lo tanto, es más valiosa la alianza que Jesús garantiza. Aquellos sacerdotes eran numerosos porque la muerte les impidía continuar, obvio. Este, en cambio, como permanece siempre, tiene un sacerdocio que no pasa. O sea, Cristo es sacerdote eterno. Así puede salvar permanente a los que por su medio acuden a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.
Ahora, Salem y Jerusalén tienen la misma raíz. Entonces es bien interesante esto de Melquisedec, rey de Salem. Por eso que siempre se ha considerado, tanto en la teología judía como en la teología cristiana, a Melquisedec como una especie de símbolo del Mesías. Porque Salem y Jerusalén, el rey de Salem, bueno, Jerusalén no existía en esa época, entonces era rey de una Jerusalén preexistente, era una imagen mesiánica, parece ser Melquisedec. Y era sacerdote antes que existiera ni Leví ni Aarón. Sigo. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado a tus enemigos. Y Abraham le dio un diezmo de todo lo que llevaba. Hay una falta de ortografía, la voy a corregir. O sea, el hecho de que Abraham le haya dado el diezmo significa que reconocía su carácter sacerdotal del Dios Altísimo. Entonces, esta imagen de Melquisedec como pre-imagen del Mesías la toma aquí y sigue. En cambio, Cristo ha venido como su sumo sacerdote de bienes futuros. Él, a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no de este mundo creado, porque el templo era hecho a mano del mundo creado y acaban de destruirlo, llevando no sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Porque si la sangre de cabras y toros y ceniza de becerra rociada sobre los profanos lo santifica con una pureza corporal, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte para que demos un culto al Dios vivo. O sea, ¿para qué vamos a seguir matando cabritas y todo lo demás? ¿Qué sacrificio podemos ser que no sea mejor que Cristo, que sacrificó su propia vida para hacernos que llegáramos al reino de Dios? Tiene toda la razón. Por eso que hay que tener el objetivo a veces cuando se ven algunas frases de este documento sueltas. Lo que está haciendo el autor es dar un camino de salida a la destrucción de Jerusalén y sobre todo a la destrucción del templo a los judíos cristianos que vivían ahí, que eran judíos cristianos piadosos de su fe judío cristiana. ¿Y qué era? Para ellos tiene que ser una hecatombe, pero además que deben haber matado a la mitad de todos sus parientes, los pocos que sobrevivieron, los romanos. Ahora, esta carta se inicia con un enganche muy interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y además con un tema de la preexistencia de Cristo bien interesante también. En el pasado muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Aquí está claro que está hablando judío-cristiano. En el pasado muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Volvemos a la temática del primado de Cristo, de la carta a los Colosenses. Esto es muy interesante porque si bien hay escuelas teológicas particulares, pero se ve claramente que todas ellas reflejan un estado de maduración muy similar de los conceptos teológicos básicos. O sea, varias preguntas que me han hecho algunos que me mandan email es: ¿dónde surge el tema de tal cosa? ¿Surge en el Evangelio de San Mateo? ¿O no? Si ustedes se miran los conceptos teológicos básicos, aparecen en muchos documentos de escritores distintos, incluso de que tienen una cierta teología distinta, pero tienen un sustrato común
absolutamente claro y uniforme. O sea, antes se pensaba de que, bueno, lo que pasa es que entonces, fácil. El autor de la carta a los hebreos conocía la carta a los colosenses. ¿Quién te lo dice eso? A lo mejor no. Lo más probable es que no, porque uno era judeo cristiano y el otro estaba dedicado a los paganos. Entonces, ¿pero cómo? O sea, aquí habla de que él nombró heredero de todo y por quién creó el universo, y eso sale de los colosenses. Sí, pero a lo mejor los dos lo tomaron de una tradición teológica, oral, común. Y eso es lo más probable que haya sido, que fue madurando poco a poco y se fueron haciendo, y eso lo vamos a ver bien en la próxima clase, cuando hablemos del depósito de la fe, que fue madurando poco a poco en diversas partes, la misma idea, la misma teología, por inspiración divina, obviamente, y que por lo tanto se manifiesta en escritos paralelos que lo más probable es que no hayan tenido influencia cruzada en lo más mínimo. Leo de nuevo. En el pasado muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es. Igual lo que hablamos un rato. Y mantiene el universo con su palabra poderosa. Él es el que purificó al mundo de sus pecados y tomó asiento en el cielo a la derecha del trono de Dios. Así llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparable mayor es el nombre que ha heredado. Los biólogos hablarían de polinización cruzada. Es más o menos lo mismo. También aquí hay diferencia en ambas revelaciones, según los destinatarios. Antes eran nuestros padres, decir a Israel. Hoy Dios nos hablaba a nosotros, decir a todos los creyentes. La nueva revelación traída por Cristo mismo, quien trajo la salvación a quienes escuchan su predicación, exige una docilidad más solícita a su palabra, mucho más que la ley del Antiguo Testamento. La palabra de Dios es promesa, conocimiento de verdad, enseñanza, mensaje. Debe ser escuchada con atención, creída, obedecida. Es gustosa para los que la acepten y terrible para los que la rechazan. Y al hablar de la palabra relaciona ambas fases de la revelación, obviamente, Antiguo y Nuevo Testamento, continuando subrayando su continuidad, pero poniendo la excelencia en la nueva inaugurada por la palabra de salvación de su Hijo. Y termina con una de las bendiciones más impactantes de la tradición bíblica. El Dios de la paz, que sacó de la muerte al gran pastor del rebaño, a Jesús, o sea, vale decir, resucitó, a Jesús nuestro Señor, por la sangre de una alianza eterna, los haga a ustedes buenos en todo para que cumplan su voluntad. Que Él haga en nosotros lo que le agrada por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues mis queridos amigos, aquí terminamos. Vamos a ver algunas preguntillas que hayan.